Alfonso Solá, integrante del grupo de socios, muestra un fragmento de maqueta que, aunque no sea ferroviaria, fíjense en el detalle. Mira, yo soy el secretario de la asociación Amics del Tren Olot Girona. Esta asociación se creó en el año 1999 de un grupo de amigos, seguidores del tren de Olot de aquí, residentes en Olot. Se ha ido ampliando a otros socios que provienen de otros lugares de Cataluña y hasta del Estado español, que tienen el tren de Olot como aquel referente histórico que les gustaba conservar. En el año 1911, cuando hicimos los actos del centenario de la llegada del tren a Olot, empezamos con un proyecto de reproducir toda la línea ferroviaria de Olot de Girona en escala H0 vía métrica, tal como era la realidad. Empezamos por la estación de Olot en el 1911 y ahora llevamos ya 10 estaciones de las 13 que tenía la línea original. La verdad es que es un proyecto que nos ha llevado mucho trabajo, nos lleva dinero invertido, teniendo en cuenta que somos muy pocos socios, o sea, es una asociación pequeña. Lo hacemos con mucho detalle, estamos muy contentos del resultado de esta maqueta y la tenemos expuesta aquí en el local. Abrimos al público, o sea, hacemos una jornada de puertas abiertas una vez cada mes para que todo el mundo que desee la pueda ver. Y aparte de esta maqueta nos dedicamos un poco a conservar la memoria del ferrocarril Olot-Girona. Recogemos toda la documentación que tenemos, librería, biblioteca, vídeos y algunos objetos que nos ceden a antiguos ferroviarios o coleccionistas. Aquí comienza el espectáculo de una colección de maquetas de diversas estaciones. Y no hace falta palabras para disfrutar de este asombroso realismo.
en Barcelona en enero de 1908. Pues yo tengo un título de ingeniero industrial que estudié en la Escuela de Ingenieros de Barcelona cuando estaba en la calle de Urgel. Bueno, yo entré a trabajar en la maquinista terrestre y marítima en 1939 y fui destinado como jefe del taller de forja, porque había un compañero que quería cambiarse de destino o de empresa, entonces me dedicaron allí. Bien, y pues claro, allí tuve un trabajo bastante intenso, porque además eran momentos en que las locomotoras de la Renfe estaban en muy mal estado debido a la guerra y se tuvo que reconstruir muchas locomotoras, y para esto incluso es curioso el caso que se tuvo que sacar de la prisión algunos operarios que habían sido en la época de la guerra, porque eran unos forjadores de primera clase y eran necesarios absolutamente. Bien, después, al cabo de un año así, entonces me destinaron como ayudante del jefe de talleres en los talleres de San Andrés, que era un compañero, el jefe era un compañero mío que se llamaba Pirretas, al descanse, y allí pues también hice una labor muy intensa de trabajo y de control de todo lo que se fabricaba, etc. Bueno, entonces, por circunstancias de la vida, pues tuve que dejar aquello y vine a vivir a la Bisbal. El ingeniero jefe del ferrocarril de Campbell y además ingeniero asesor del DEOT era don Jaime Lladó Vidal, ingeniero industrial. Éramos muy amigos y era un gran ingeniero. Y entonces las compañías me pidieron a ver si yo me podía interesar, si podía colaborar con las compañías para la mejora del ferrocarril. Yo pues como que siempre he tenido mucha afición a los trenes y además amor a las comarcas estas de Gerona, pues sí, pues lo acepté, no por cuestión económica, porque este asunto lo tenía resuelto, más que nada por afición y por amor, y para ver si se podía conseguir el que estos trenes pudiesen continuar prestando sus servicios importantísimos a las comarcas. Bien, entonces, claro, la compañía de OAT y la de San Feliu, las dos estaban en las mismas condiciones. Tenían, debido al incremento de gastos, por otra parte no se permitía el aumentar las tarifas, los gastos eran enormes y había déficit. Y entonces el Estado pues dijo que publicó una ley, pero sería muy largo de hablar de todo esto, pero debido al continuo incremento de los gastos, la cosa iba cada vez peor, hasta que se hizo, gracias al esfuerzo de todos los ferroviarios y de todos los que colaborábamos allí, pues consiguió que los trenes funcionasen con bastante regularidad y que la gente apreciase los servicios que prestaban. Claro, las ofertas que hizo la maquinista fueron de cuatro tipos: una locomotora de 3 ejes, otra de 4 y otra de 5 incluso. Claro, lo mejor hubiera sido la más potente, pero nos encontrábamos con una dificultad, que es el peso máximo admitido por la vía. La vía era bastante deficiente debido a los años que llevaba el servicio, y como por otra parte no se había podido renovar porque se cuesta mucho dinero, pues después de varios estudios y de ver que una locomotora más potente hubiera obligado también al cambio de puentes, al final se decidió por la locomotora 131, o sea, la Prairie se llama, que es el modelo de la locomotora 22 que ahora se ha reconstruido. Y estas locomotoras eran bastante modernas, porque ya tenían vapor recalentado, freno de aire comprimido y engrasador mecánico, en fin, llevaban ya una serie de perfeccionamientos
En comparación con las anteriores que tenía la compañía, que eran las belgas, de la Société de Saint-Léonard, eran de menos potencia y en cambio consumían más carbón y más agua. Y esto era gracias al ciclo térmico que se había aplicado a las 21 a las 24, que eran las 4 locomotoras de la maquinista. Porque al ser de vapor recalentado, pues el ciclo térmico, el rendimiento térmico es mucho mejor. Estas locomotoras prestaron un servicio formidable. Su velocidad máxima era 55 por hora, porque claro, tenían una rueda pequeña para poder subir las cuestas que tenía la línea hasta llegar al túnel de Bas, que era el punto más alto de la línea. Pero a pesar de ello, pues su velocidad en llano podía llegar a 55 por hora. En fin, lo suficiente para un ferrocarril de corto trayecto, que además hacía un servicio casi como un tranvía, ¿no? De las estaciones y que había mucha gente ya confiaba en el ferrocarril. Por esto fue una lástima que por falta de apoyo oficiales se tuviera que suspender. Recuerdo con nostalgia difícil de expresar aquellas jornadas ferroviarias de los lunes por la mañana, único día de la semana que el Cabinet llegaba hasta ahora. Era todo un cursillo de iniciación ferroviaria. El trasiego y enganche de vagones no tenían nada que ver con la anodina precisión de una contemporánea estación de clasificación. El maquinista, el fogonero y el guardabujas habían quedado muy sorprendidos si alguien les hubiera hablado de técnicas electrónicas, computadoras y mandos a distancia. La locomotora que vemos aquí repostando agua y carbón fue construida por la maquinista terrestre de Barcelona y es más potente y más rápida que las primitivas máquinas inglesas con las que se inauguró la línea en las postrimerías del siglo pasado. Los que siguen siendo ingleses de pie a cabeza son los bizarros coches de madera con portezuelas laterales y estribo corrido, por lo que el revisor se desliza audazmente con el tren en marcha. Finalizada la operación de repostar agua y carbón, el Carrilet emprende el viaje con destino a Girona, de la cual le separan 54 kilómetros. El Carrilet atraviesa a buena marcha la fresca campiña de la Garrosa y el valle de San Esteban en Bas, presidido por el imponente macizo de Puig-Blanc. El Cot d'en Bas es el único obstáculo digno de tal nombre que separa la Garrosa del valle de Hostolet y el Girona. El Carrilet lo ataca vigorosamente y se zambulle en el único túnel del recorrido. El estado de la vía, cubierto de maleza, con el balasto prácticamente inexistente, demuestra bien a las claras el grave deterioro de este ferrocarril y no permite abrigar demasiadas esperanzas sobre el futuro inmediato.
sus días están contados. Este ferrocarril se construyó con una aportación masiva de capital inglés, por lo que originariamente se llamó nada más y nada menos que The Olot and Gerona Railway Company, nombre exótico y rimbombante que llenó de orgullo a los payeses de la comarca. Posteriormente adoptó el más hispano de ferrocarril de Olot a Gerona, aunque, como hemos dicho antes, todo el mundo lo conoce por el Carrilet de Olot. Con sus depósitos de agua medio vacíos, el Carrilet llega a la estación de Las Planas y aprovecha la pausa para repostar el preciado líquido, rito ferroviario que empieza a ser tan anticuado como los viejos coches de caballos. El Carrilet llega a la muy importante estación de Amer, donde el convoy ascendente espera para efectuar el obligado cruce. En Amer están ubicados los talleres y depósitos de máquinas de la compañía, que no ofrecen el animado aspecto de antaño, debido a la motorización galopante que sufre el país. Estas viejas locomotoras San Leonard, apartadas en una vía muerta, son una prueba fehaciente de nuestras palabras. La gente ya no coge el Carrilet, prefiere el coche o el autobús. Los camiones se disputan prepotentes el trasiego de mercancías. El servicio del Carrilet se encoge de día en día. Los ingresos disminuyen y los gastos siguen siendo los mismos o mayores. El panorama no puede presentarse más sombrío para el voluntarioso Carrilet. ¿Hasta cuándo ha de resistir? Pero hasta que no caiga el rayo aniquilador, ha de continuar prestando servicio y dos experimentados agentes añaden unos vagones de más para dar acomodo a los viajeros, que con un poco de buena suerte subirán en la parte final del recorrido. De momento salen vacíos de hambre. El Carrilet cruza el Ter a la altura del Pasterat y, aprovechando la bajada, se lanza a una loca carrera en la que en algunos tramos llega a rebasar los 40 km/h. En estos mismos parajes, por los años 40, el Carrilet sufrió un atentado terrorista que afortunadamente no se cobró ninguna víctima. Manos criminales levantaron la vía y la máquina y un par de vagones se precipitaron al río que bajaba muy crecido. El maquinista y el fogonero pudieron ponerse a salvo. Los vagones quedaron empotrados uno encima de otro y gracias a esta casualidad afortunada, ningún viajero fue a parar al agua. Los buenos kilómetros que separan de Girona al Carrilet los recorre a buena marcha. Como los buenos caballos, al cabo de una ruda jornada de trabajo, tienen ganas de llegar a la cuadra y descansar.
Y no seremos nosotros quienes disputamos este derecho a un merecido descanso, se lo ha ganado a pulso. Finalmente el carrilet rinde viaje en la muy noble, muy leal, muy heroica y 3 veces inmortal ciudad de Girona.